Esta es la cámara, sí. Aquí es Ya. como para Así como hacer... en Sí. este. Sí. Bueno, básicamente tú, ¿a quiénes consideras como tus referentes, digamos, como en la dirección de cine, en la historia de nuestro cine nacional? O sea, Para el que no sabe, claramente. para mí Raúl Ruiz. Raúl Sí, Ruiz. ese es como... Ahora, igual a mí me gusta mucho ahora el trabajo de Claudio Boiquivilla. Como, no sé, aunque no sé si ha hecho tantas películas, pero de referente a Raúl Ruiz como más el principal, digamos, como maestro. Con respecto a las distintas historias del cine chileno, porque igual ha pasado por varios periodos, el cine mudo, el cine sonoro, ¿cierto? El cine de dictadura, exilio, reencuentro, etcétera, etcétera. En cuanto a la narrativa o producción cinematográfica, ¿hay algún periodo que te haya llamado en particular la atención? Por lo que sea, quizás como, no sé, por el cambio de formato, si no me equivoco, como el formato 30M o el formato 16M, que creo que en el 60 hubo un cambio con respecto al 30, o no sé, la narrativa en general de tal periodo. A, a mí me tengo más, cierta preferencia más por el cine más moderno, sobre todo por la época de televisión. Digamos como cuando hay este cambio quizás también a lo digital, que también es más moderno, principalmente porque el cine que más me interesa no es tanto el cine que es más de, a la excepción de lo que hablaba de Raúl Ruiz, me gusta mucho más el cine mucho más conciso, digamos, como con una dirección más determinada, más que como, yo quizás porque vengo más del lado de guión, Ah, que prefiero más el cine como de thriller, el cine que va más hacia, más focalizado, digamos. sí, 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 sí. Bueno, las preguntas como que igual no necesariamente están tan concatenadas, están un poquito desordenadas, pero como que todas tienen la misma intencionalidad. Y bueno, para cambiar un poquito el tema, onda, para ti, con tu experiencia, ¿cuál es el camino a seguir de una producción cinematográfica, digamos, más independiente? No sé, como hablábamos delante con respecto a los fondos y todo eso. Si nos podría explicar la ruta en tu experiencia. Creo que en Chile hay una especie como de dicotomía en frente a como lo que uno busca, como que va a poder ser financiado y lo que uno quiere. Hay una cosa que uno tiene que estar viendo, por ejemplo, si le digo a alguien que parta a entender cómo funciona el mercado del cine, lo primero que le diría es que pensara no en la audiencia chilena. Eso es algo bien contrario un poco a lo que uno pensaría, porque los financiamientos actuales del cine son muy caros, incluso para la industria independiente, y hasta el mismo fondo audiovisual está hecho como para que uno piense en la internacionalización. Entonces, la audiencia de Chile es muy pequeña para sostener una producción tan grande, entonces internacionalizarse es como lo que hay que hacer en el fondo, a menos que uno quede como en otro tipo de audiencia o otro tipo de cine que quizá no se hace tanto acá o no es el cine tanto referente a los directores, que vendría siendo como algo más localista, quizás eso sí, o si cabe como para hacer algún cine más pequeño, pero por la experiencia que he tenido yo de los mercados de cine, en general hay que tratar de globalizarse en el fondo. Oye, por ejemplo, con respecto a los mercados, para ti en Latinoamérica o en el Cono Sur, no sé, mejor Latinoamérica porque es más amplio, ¿cuáles son como los mercados referentes o al que Chile podría quizás emular algunas cosas? El mexicano es uno de los ¿Mexicano? mercados más grandes de cine que hay. Es bien, se mira harto a los griegos, igual que Brasil también, que es muy grande. Brasil. Pero para Chile yo creo bueno, es que no es en Latinoamérica, perdón, pero saltar para nosotros a Europa es mucho más sencillo que estar en Latinoamérica. Eh, hay algunos mercados, depende uno de lo que se dedique también, porque también una cosa es ser, hay muchas diferencias entre ser documentalista, hay muchas diferencias entre hacer cine de terror, de acción, thriller o cine independiente, depende, o drama, digamos, depende mucho como a qué categoría es la que uno quiere apuntar o qué es el cine que a uno le gusta. Con respecto a apuntar, bajo tu experiencia, ¿tú sientes que el director chileno o aquellos que producen, productores, no sé, proyectos fílmicos, qué es como lo primero que piensan en su proyecto? Como
buscan quizás pensar en el espectador o prefieren como ir directamente a un circuito más festivalero o no sé, prefieren como impactar en otras cosas, qué sé yo, O sea, mi impresión qué sé yo. como, digamos, general es Sí, difícil igual, porque a mí me ha tocado bastantes distintos directores. ya, mejor, Eh, mejor, más sí, porque por ejemplo, en más mi diverso. productora nosotros tendemos a trabajar con directoras. Como, ya, ya, Directora, pues eso no lo fijamos así como por pie forzado para cómo lo hacemos. Y en el caso mío, las producciones que estamos haciendo, una es de terror y la otra era de comedia. ya, Entonces, las dos, en ningún sentido, lo que pensaban era en audiencia. O sea, no... Y eso, con los directores chilenos que yo he conversado, en general no es así. Hablan mucho más hacia el cine de festivales, porque igual tiene que ver mucho, creo yo, por el referente del cine chileno en general, que puede ser como el cine francés, de los años 70, que es un cine de autor. Entonces el cine de autor, claro, es muy festivalero. Pero también creo que hay muchos directores jóvenes, sobre todo, que he escuchado, ¿no? Que están un poco en, lo, en ese cruce, tratando de buscar algo como entre medio. Por ejemplo, Manuela Martelli, recuerdo la última peli que sacó, bueno, ahora va a sacar otra también dentro de una trilogía que está haciendo. Ella quería hacer algo como un thriller, pero que a la vez igual fuera de autor, ese tipo de mezcla. O otras como que van hacia la comedia, ujú, tratando de rescatar este como cine de los 90, 2000 como, pero con una mirada más madura y no siendo tan burdo sobre ciertos sí, 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 temas, como lo que está haciendo denominación de origen, por ejemplo, o siento historia buena, sí. de geografía también, que son películas que finalmente igual quieren ser entretenidas a la vez que también quieren dar algún mensaje, ¿no? como con contenido social. Claro, y eso igual creo que también está en varios, ¿cómo decirlo? Como eh, hay varias colisiones de ideas que no podría decir yo que existe un tipo de cineasta chileno y también eso produce, o sea, el cineasta que más se conoce es como el cineasta que quería mostrar una película que era sobre la dictadura, que es como lo típico o muy de autor. Yo creo que ahora hay bastantes visiones distintas y eso mismo se ha visto como en los fondos, el interés de los mismos fondos audiovisuales. Nosotros ganamos un fondo audiovisual de webserie por una comedia que era bastante bizarra y igual quedó. Y otras historias también las vi. Pero creo que el problema para terminar ese proyecto, más que lo que quieran mostrar, es como cuando un cineasta se fija más en la audiencia, es mucho más fácil de llevar a cabo el proyecto. Pero tampoco creo que deberían fijarse en las audiencias. Como que deben fijarse en lo que quieran hacer, en el fondo. Entonces, Oye, y con respecto un poco a la taquilla, ¿por qué crees que se da como ese fenómeno de que normalmente las películas más taquilleras como que, no sé, digamos, no sé cómo de hecho formular bien esta pregunta, pero como que la temática o la narrativa es más quizás de comedia o algo más superficial, ¿cierto? Para descansar la mente, pero otras películas tienen como más dificultad quizás para estar en cartelera, mantenerse o impactar en la audiencia y quizás su temática es más impactante. No sé, por ejemplo, podría ser que el peje sapo quizás no tuvo tanto reconocimiento en su momento o las nuevas generaciones no lo conocen tanto, aquel que sabe de cine sí. No sé, ese tipo de película, La Sagrada Familia, como que recién conocen una película quizás cuando ya está nominada. en general, yo creo que tampoco esas películas buscaron grandes audiencias. O sea, al fondo, el Peje Sapo, derechamente, yo creo que no quería hacer una película masiva. Tenía grandes Eh, pretensiones. sí, no sé si es que tiene que ver mucho como el tipo de cine que está mostrando. Si en el fondo es muy difícil que vaya a llegar al público general. Igual, creo que cada película, y eso es lo mismo que cada obra de arte, encuentra su propio público. Yo creo que no hay que obligar a las personas a ver cosas que no quieran ver, y las mismas personas son las que se dan cuenta qué es lo que quieren hacer. Lamentablemente en el cine, a diferencia de, no sé, los libros se encuentran, el cine es más difícil de encontrarlo, o sea, la película si no está en cartelera no funciona, pero creo que tiene que ver un poco con eso, o sea, la complejidad de una película.
finalmente no se le puede pedir como a que las audiencias estén en el mismo, en la misma sintonía que la película, pero puede que llegue en algún momento a esta instancia. Eso es algo que es difícil del cine porque el cine tiene cartelera. Entonces, si uno dice, voy a tener una película, por ejemplo, como El peje sapo, en cartelera, seguramente no la van a ver porque es muy difícil de entenderla, porque yo ir a ver esa película. Eso y sé que el director quiso también mostrarla en poblaciones, pero tampoco esas personas se sentían como tan... O sea, creo que el experimento de haberlo visto es muy bueno. No sé si qué tanto les produjo. Yo creo que de ahí depende mucho de qué tipo de cineasta sea uno, en el fondo. Qué es lo que quiera decir, qué es lo que quiera mostrar. Eh, entonces, es difícil eso. También, como también en Chile, en mi productora, nosotros nos abocamos harto al cine de terror, que igual es cine muy popular. Y eso igual también es mal visto en el cine, en los fondos audiovisuales, por la gente cineasta. Entonces, también es especial esa manera. Entonces, yo creo que más que como la selección de cartelera, tiene que ver como leer un poco las audiencias. Igual ahora creo que hay harto cine chileno que está pudiendo llegar a audiencia y tiene que ver con diseñar mejor también la cartelera y uno tiene que estar un poco aceptar esas leyes de juego, que también es algo que no todo el mundo lo hace. Eh, Interesante ese punto, la verdad. No, de verdad. Oye, mira, ¿cuál sientes que es como el cambio de narrativa de los 2000 en adelante con respecto quizás a los 90, que es como el más cine de reencuentro? Bajo tu visión, claramente. Creo que, bueno, pues si uno ve como el cine noventero de esto de como Taxi para tres, de Sexo como con Amor, aparte de lo que estaba haciendo Raúl Ruiz volviendo del exilio o esas películas que estaban en ese momento, que afectó mucho la televisión. Eh, Creo que como hay una especie de combinación y madurez en los cineastas, que están los que vivieron un poco la época de la dictadura de los 70 para adelante y hubo un cine muy de memoria. Y ahora esa narrativa ha ido cambiando hacia por ejemplo, yo tuve clase con Claudia Guaycomilla y ella igual, bueno, hacía un cine que igual era muy intimista, pero a la vez también me le gustaba los thrillers policíacos, le gusta la ciencia ficción o cine gringo, Variedad. variedad. Entonces esa juventud igual hizo un cambio, hace que haya un cambio porque se mira un poco, tratemos de hacer un cine que sea significativo, que sea simbólico, pero a la vez que también, no sé si la palabra decir entretenido, pero sí que sea entretenido, digamos, puede hacerse, o buscar una dinámica, una fluidez en la forma narrativa. Por ejemplo, el cine argentino lo tiene muy marcado, pues, y por eso es muy exitoso, pues, porque tiene esto que es como, ya, voy a hacer una película y voy a hacer una pieza, digamos, no de entretención, pero sí como más dinámica y todo. Yo creo que igual el cine chileno tiene, no sé si es un problema, creo que una de sus características es que es mucho más intimista. Y eso igual puede también crecer, o sea, por eso hay películas que funcionan mejor con el público, pero yo creo que hay como que lo primordial es para que ha pasado como de esa narrativa es que ahora hay gente que acepta un poco más el cine de afuera, los cineastas, y lo tratan de trabajar. No, y no quedarse tampoco en, eh, en el cine de autor, sino que también ser más honestos con lo que les gusta hacer y todo. Esa diferencia, igual como en la narrativa, por ejemplo, entre Argentina, México, Brasil, Chile, ¿cree que también como que la audiencia quizás no conecte tanto es por eso? Como por la temática del cine chileno que es como más, como un poco más cerrada, a diferencia de los demás. En cine chileno, si voy a describirlo así como muy a grandes rasgos, siendo bien burdo, así como, creo que el tema del anticlima y lo íntimo está muy marcado. Y eso no es muy... Pero eso no es como tan
atractivo de verlo en el cine mismo. Pero es curioso igual que eso no pasa en la animación. En Chile sí, animación sí es muy distinto en lo que quiere la gente en animación. No sé por qué pasa. Y televisión también es bien distinto. Pero en el caso de Argentina, de Brasil, México, hay industrias, en el fondo, industrias que ellos igual también tienen los mismos problemas. Yo converso con amigos mexicanos, conversado con amigos argentinos y todo, que tienen las mismas discusiones que nosotros acerca de su propio cine, que el público no quiere verlo, que no quieren ver películas de... Pero a la vez también han tenido cine más de espectáculo, digamos, como que si pudiera definirlo, no necesariamente porque sea de espectáculo, pero Pero quizá más comercial, ¿o no? claro, lo que pasa es que el término comercial es un término súper complejo de trabajar, porque como que qué es lo que hace comercial en una película es algo bien difícil de determinar. De hecho, yo no creo en el hecho de que uno pueda decir esto va a ser comercial. O sea, que yo quiera voy a hacer una película exitosa, eso no existe. Eso no existe en ningún ámbito. Puede tener fórmula, pero cuando es formulaico no es excitante, entonces hay varias cosas que pueden tener mejor. Pero creo que por lo menos el cine mexicano, el cine argentino, el cine brasileño, sí tienen ciertas fórmulas que los ayudan un poco a a esa visión de espectáculo. Ya. O sea, que siguieron yo creo un poco al cine norteamericano. Y ellos sí tienen la visión de espectáculo, o sea, la gran mayoría de su cine, ¿no? Esa es como su visión. Pero yo creo que por lo menos en Chile, como nuestro referente era muy el cine francés, cine de autor, cine de autor, cine de autor, cine de autor, entonces ahora se está tratando de como colocar en cambio en Argentina, en Brasil y en México, tenían una industria que también tiene que ver por el público. O sea, en el fondo ellos estaban hablando de que o sea, países como Brasil, que tienen sobre 200 millones de personas, tú puedes hacer muchas más cosas que el cine chileno, que tiene 15 o 7 millones de personas que van a hacer audiencia. Y eso igual es algo difícil de llevar. O sea, para nosotros es mucho mejor pensar en la internacionalización. Y quizás el cine que hacemos es más intimista, más pequeño, y no tan grandilocuente, no tan espectacular, y tiene que ir a viajar a buscar su audiencia. Eso es lo que es distinto que en México pueden hacer. Viven de su propio mercado. Y el Brasil pasa lo mismo. Argentina hace tiempo lo hacía, pero bueno, como está en crisis no funciona, pero también sacan el circuito, por ejemplo, de terror argentino se mueve casi dentro de sí mismo. Como que Argentina igual está Cambio de tono. a su... ¿Ah? Voy a hacer un cambio de tono. Dale nomás. Que Argentina igual hace un tiempo estaba sacando hartas producciones también con Netflix. Te vas para acá, Sí, igual Chile. Pero eran como más serie, igual más que película. para que mire para acá. Sí. Sí, ahora sí, disculpe, es para que después no sea plano, Para que ¿cachai? sea más dinámica. Sí, sí, sí. La imagen. Perdón. ¿Podemos seguir con eso? Estaba ¿cuál hablando, era? sí, de los mercados. Estaba hablando de los mercados. Oh, si no, yo le hago la otra pregunta. ¿La tiene? ¿No? Ah, ya. ¿Tú crees que en Chile existe una verdadera industria cinematográfica que quizás se pueda como comparar o competir con las grandes del cono, del continente? Yo creo que como industria no. Creo que o sea, como que siento que hay otras industrias que de hecho un poco más rápido. Por ejemplo, creo que videojuegos y animación han sido mucho más veloces en cómo introducirse como industria, y creo que tiene que ver por varias complejidades de cómo está diseñado la industria, esas industrias. Eh, Me tocó mucho, por ejemplo, ver fondos audiovisuales donde deberían haber sido un Corfo y no un fondo audiovisual, que es algo que yo he hecho los dos, he postulado a Corfo y he postulado a fondos audiovisuales. Y claro, es un poco raro como el hecho de que, por ejemplo, una película chilena, no sé, te salgan ahora entre 200, 400 millones, y el fondo audiovisual te da 200. Entonces, es muy difícil que tú hagas una peli solo con un fondo audiovisual. Tienes que pensar que tu película vas a tener que viajar a venderla.
¿Qué se hace en esos casos para revertir esa situación? ¿Coproducción? Sí, en general el cine chileno está... hay ciertas películas que pueden ser de menor escala, y así como, por ejemplo, El Peje Sapo, bueno, no me acuerdo el nombre de la película, pero sí hay muchos directores que están en el cine under, digamos, y están como abogando. Pero la idea de cine, en el fondo del fondo audiovisual, ellos quieren ir postular como para los Oscars. Ese es como el perfil. Y una película como, no me acuerdo bien cómo se llama la película, que es la última, que es Los Coloros, es una película de $1,500,000. Entonces, para hacer una película de $1,500,000, el esquema del cine, el nivel de producción, no te da, pues, porque piensa que si a lo más el CNTV te puede llegar a dar, ellos te pueden dar 600 millones. Estamos hablando de películas de $1,500,000, o sea, necesitáis tantos coproductores para poder sacarlo, que eso fue lo que pasó con Los Colonos, para llegar al $1,500,000, que finalmente la película ya no es chilena. Sí. Entonces, es bien curioso esa parte. Yo, por ejemplo, estamos trabajando en una producción de una película, y que esa película, bueno, yo traje en el guión. Y ahora la estaban presentando en el Festival de Guadalajara, y ellos estaban pensando, los productores mexicanos, de una película de $2,000,000. Esos son más o menos los presupuestos de los mexicanos. Entonces nosotros competir con los fondos de acá está bien difícil para ganarse un Oscar. Si es que seguimos Esa ruta. esa ruta, y ese es como lo que se está buscando. Que es como el cine de prestigio, digamos. Ahora, por eso hay tantas diferencias acá entre las productoras pequeñas y las grandes. O sea, eh, por mucho que uno haga una producción, por ejemplo, no sé, como Denominación de Origen, que es una película genial y todo, es difícil que llegue al nivel de ir a mostrarse a Hollywood y todo eso, al nivel que se está buscando. Pero creo que la industria finalmente, cuando entiende un poco esa dinámica mejor, qué es lo que quiere en el fondo hacer. Si quiero hacer cine de prestigio, quiero hacer cine de autor, cine underground, o qué es lo que podría ser industria en el fondo. Ahora, tampoco sin desmerecer todos los esfuerzos que se hacen en el cine, pero creo que hay otras industrias culturales que lo han hecho un poco más fácil. Pues quizás porque son más nuevas, y acá hay altos conflictos, sobre todo con que tengo la idea de que los videojuegos, por ejemplo, no tienen ningún problema con venderse. Es verdad. Y la cine animación tampoco. Ellos no tienen ningún problema en decir, es un mercado, voy a hacer mercado y todo. En cambio, el cine sí lo tiene, y en eso creo que es medio deshonesto, porque creo que finalmente sí es un mercado. O sea, sí hay que entrar al mercado, y hay que entender el mercado, y hay que entender el campo producir. No es solamente, o sea, por la escala que tiene ahora el cine. Antes puede ser que, o sea, hay cine que se puede hacer con 2 o 3 personas, pero te aseguro que la coproducción y todo eso igual es mercado. Y eso, a los cineastas les cuesta mucho entender esa parte, porque a mí que me tocó más producción también, ¿no? Y quizás por eso yo he trabajado con directores que sí entran al mercado, lo entienden un poco y quieren saber cómo funciona y todo. Oye, ¿cómo se postula a la Corfo y a los distintos fondos que mencionaste? Porque dijiste que habías postulado para nosotros que no sabemos, en el fondo. O sea, el fondo audiovisual funciona 1 o 2 veces al año, depende a qué vas a postular, que depende mucho de categoría, si vas a webserie, vas a documental, si vas a ficción. Idealmente como que uno trata de hacer una especie como de ir quemando etapas, desde el guión, en el caso de ficción, que es como el que más he visto yo. En el caso de webserie puedes llegar y hacer webserie o cortometraje, y postular a uno de esos fondos con tu idea, tu película, tu guión, y empezar a hacerlo, a trabajar. Creo que a mí lo más difícil es hacer series, pero en cuanto a películas, cortometrajes, un poco postulas ahí. Y en el caso del Corfo o el CNTV, por ejemplo, son ya financiamientos más grandes, y quizás sí tienes que ir como afiatado con un contrato televisivo de lo que vas a hacer y todo, y algo un poco más grande, y todo va siendo como trabajando. Yo
lo que como que le diría a alguien que empieza es que tiene que entender que igual el cine funciona como, o este es como cualquier tipo de proyecto, en el fondo es como una bola de nieve que tú tienes que ir buscando cosas que te hagan más financiables, en el fondo. Eso en todos los niveles, creo que menos en guión. En guión hay más, o sea, en guión a veces funciona las temáticas, y todo, pero en todo lo otro es como empiezas tu proyecto y tienes que empezar a ver con quién vaya a trabajar, si con qué actor te va o qué actor te va a traer más tracción, o las cámaras, no sé, hay un montón de cosas que vas viendo como para que te funcione un proyecto, en el fondo. Oye, y por ejemplo, en el caso de un director o un productor, ¿cómo él puede medir el alcance que tienen sus proyectos? Es decir, en cuanto a números, no sé, el CNTV te manda informes, ¿cómo se consiguen esas cosas? ¿Hay que pagar? Porque igual Mm, sirve para hacer negocios, ¿cierto? Como medir cuánto número está tirando tu producto, sí, creo. pero es difícil determinar el nivel de audiencia. Uno podría decir, bueno, si voy a estrenar en Chile y decir, fijarse en los resultados de audiencias de, no sé, por ejemplo, de Animación de Origen, me acuerdo que se declaró como éxito cuando había pasado como los 40.000 espectadores, algo así. No sé, o me puedo equivocar, 100.000. Algo así. Entonces, igual es bien variable eso, o sea, de la cantidad de audiencias que pueda llegar a tener. Y no siempre que un producto sea viable tiene que ver con la cantidad de audiencias, a veces tiene que ver con las ventas posteriores. Por ejemplo, en México, eh, uno de mis socios me contaba que él hacía una película y la audiencia, por ejemplo, se considera ya sobre los 700.000 personas en México de tickets de venta. Digamos, una película como Huesera había sacado eso. Pero después la gran ganancia, digamos, como mercado era venderlo a un streaming. Entonces eso hicieron ellos. O sea, ganaron del ticket, con eso pagaron más o menos la película y después con la venta hicieron otro. Y ahí, y los niveles de audiencia de streaming, ahí no es muy difícil de considerarlo, manejarlo. Oye, para ti, bajo tu perspectiva, obviamente, eh, ¿qué se considera éxito, digamos, en una película de cine chileno? ¿Qué es lo que considera un director o un productor de éxito? Eso depende mucho Sí, de la persona, porque puede decirte que alguien, desde mi punto de vista, hacer la película ya es un éxito, porque claro. es un proyecto de largo aliento. No, pero Entonces, en cuanto a impacto, quizás, sí, claro, uno hace un producto que quizás está impactando de alguna manera. yo creo que si uno llega a instalar un tema, si es que es lo que uno está buscando de conversación, creo que es un punto. O sea, por ejemplo, denominación de origen, el hecho de que pusiera como este conflicto entre las longanizas de Chillán y de San Carlos. San Carlos, obvio que es algo que es muy importante, o sea, es como en eso hay una repercusión de que está en la conversación, y aparte en la comedia, entonces eso es como que siento que si me dijeran como nivel de impacto cultural, porque igual el impacto económico es no sé si, yo por lo menos a mí no me atrae tanto, como que creo que las buenas películas, por lo menos en mi caso, son cuando instalan ambas cosas, como que o sea, no es tanto que sea un éxito taquillera de plata, de bla, bla, sino que si la ve mucha gente y llega a instalar una conversación, si tiene las dos cosas, entonces usualmente tienes que hacer una película que sea mucho mejor, no sé, más fácil de ver o para que la vea mucha gente, pero a la vez también entregar un mensaje. En el fondo es como, creo que igual ese es como el fin de una obra artística. Eh, el tema es que en el cine como que necesitas, eh, tiene un periodo de gracia, digamos. O sea, no es como escribir un libro, aunque, bueno, igual escribir un libro, tú puedes ver un libro en 20 años y quizás ahí se revalora. En el cine igual pasa, pero no es tan usual. O sea, si una película chilena no tuvo éxito en su apogeo, digamos, de estreno, después no sé si se llega a ver. En el fondo tiene que ver mucho No sé. con cómo se guarda, digamos. Oye, y ya para ir cerrando, para que no se nos alargue, por ejemplo, si tuviéramos que presentar el cine chileno para alguien que no conoce,
Para ti, ¿cuáles serían como las películas emblemáticas, pero de esta época? Eso es complicado. Y después más amplio, pero claro, como esta época, como no estamos centrando netamente. Es que claro, por ejemplo, en esta época para hablar de cine chileno es complicado porque es muy variado, creo. Sí, 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 sí. Si dijera, por ejemplo, sí mostraría Denominación de Origen, Los Colonos, creo que es otra película que también, Actuales más encima. sí, y que son bien actuales. A mí, independiente del director, porque una película que me encanta es El Club. Creo que es una de las mejores películas que he visto chilenas. Y y bueno, y también creo que igual Pablo Larraín se ha hecho algunas películas que son bien buenas, como Emma, también, bueno, no sé del Conde está en realidad, pero por lo menos hay espíritu de experimentar. Eh, y bueno, y Tres Tristes Tigres, pero eso ya es más antiguo. Y en la historia, sí, para Sí. pasar a eso. O sea, porque- Tres Tristes Tigres, a mí me gusta más la novela, la teleserie errante, la novela errante. ¿La teleserie errante? No, la errante. No. Sí. Que es de Raúl Ruiz. A mí esa por lo menos me gusta porque tiene todo esto como linchiano, que es como bien interesante, bien especial y es muy chilena, como, aparte que como que la teleserie chilena es muy particular a otras teleseries. Y entonces, a mí esa en particular me gusta mucho, la novela errante, pero no sé si es de tanto de gusto muy masivo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿La del Estado? No, igual ya preguntamos más o menos como el rol del Estado, así como... sí. Eso sería, justo 31 minutos. Vamos a pararle.